Buenos días, chicos. Hoy vamos a aplicar conversiones de unidades de longitud. Las unidades de longitud las vamos a clasificar como medidas arbitrarias, que son aquellas que utilizan partes del cuerpo u objetos para hacer medidas, como por ejemplo utilizamos como parte del cuerpo el codo, la mano, el pie, los pasos, etc. U objetos como por ejemplo un lápiz, ¿no? Una madera, etc., ¿no? Entonces, pero si nos damos cuenta que al medir con la palma de la mano, con el codo, ¿no? Con el brazo, no nos van a dar medidas exactas, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo tamaño de pie, no todos tenemos el mismo tamaño del brazo, etcétera, ¿no? Entonces las medidas van a ser inexactas. Pero nos sirve de alguna manera para, en caso de que no tengamos pues un metro para trabajar, ¿no? Entonces nos puede para realizar momentos así inesperados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo medir una cancha deportiva, quiero formar una cancha para jugar vóley, entonces medimos mediante pasos, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Tantos pasos, entonces, tanto para una cancha y para la otra tendría que ser la misma persona los pasos, porque si no, variaría entre una persona y otra, ¿no? Entonces, así podemos medir, o de pronto queremos medir el largo del escritorio y sencillamente utilizamos la palma de la mano, ¿no? ¿Cuántas palmas de la mano voy a considerar? Por ejemplo, supongamos yo 10 palmas de la mano, pero si otra persona viene a medir, pues su palma a lo mejor es más chica y va a obtener 9 palmas de mano, ¿no? Pero nos sirve para momentos así inesperados o que necesitemos de urgencia. Ejemplo, para medir la distancia del punto A al punto B, utilizamos la cuarta. Y aquí tenemos, ¿no? De este punto A a este punto B, que estamos utilizando la cuarta. ¿Cuántas cuartas, por ejemplo, si son mis cuartas, cuántas cuartas voy a utilizar para medir del punto A al punto B? Serían 4 cuartas. Hay 4 cuartas. Puedo usar la pulgada, la cuarta, el codo, el paso, un objeto como el lápiz, un pedazo de madera, etc. Las medidas convencionales son aquellas que son reconocidas internacionalmente y nos dan medidas exactas. Si yo, por ejemplo, utilizo una cinta métrica para medir, por decir, una ventana, vaya a cualquier país donde vaya, esa misma ventana va a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque existen unos patrones universales que son guardados, especialmente algunos están en París, ¿no? Para que no pierda ningún centímetro ni nada, están bien conservados, ¿no? Y para medir estas longitudes, pues se han elaborado cintas métricas, reglas graduadas, etcétera, que se utilizan y que dan medidas exactas. Ahí está la wincha, el metro, la regla. Unidades de longitud. La longitud se utiliza para medir la distancia entre dos puntos. Puedo medir el largo, el ancho, la altura mediante la longitud. Por ejemplo, para medir la distancia entre un árbol y el otro, hemos utilizado el metro y hemos obtenido 100 metros. El instrumento de medida es la cinta métrica o la wincha o reglas graduadas, etc. ¿Cuál es la unidad principal de la unidad de longitudes? La unidad principal es el metro, su abreviatura, la M minúscula. Hay unidades más grandes que el metro y estas se llaman múltiplos del metro. Hay otras, como por ejemplo el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Hay otras unidades que son más pequeñas que el metro y a estas se les llama submúltiplos del metro. Son el decímetro, el centímetro, el milímetro y otras mucho más pequeñas. Así como hay otras más grandes como el megámetro, miliámetro, también hay
otras más pequeñas. Aquí vemos, lo hemos puesto en forma de escalera, donde hemos puesto en la parte superior a la unidad mayor representada en este gráfico, ¿no? Y la unidad menor en el último, en el peldaño primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros, y en el centro hemos puesto al metro, a la unidad principal. Hacia arriba están los múltiplos, hacia abajo están los submúltiplos. Cuando yo quiero pasar de una unidad mayor, ¿no?, a una unidad menor, pues vamos a tener que multiplicar. Entonces vamos a ver primero acá recordar los múltiplos del metro. Son todos los mayores al metro. Tenemos al decámetro, al hectómetro y a la más grande que es el kilómetro. Los submúltiplos del metro son las unidades menores que el metro. Ahí tenemos los submúltiplos del metro, tenemos al decímetro, al centímetro y al milímetro. Un metro es igual a 10 decímetros. 10 decímetros, si tú coges tu regla del 1 al 10, significa un decímetro. ¿Y cuántos decímetros van a haber en un metro? Pues un metro tiene 10 veces 10. Entonces, tendrá 10 decímetros. En un metro va a haber 10 decímetros. En un metro, si nosotros vemos que cada centímetro tiene 10 rayitas pequeñitas llamadas milímetros, ¿no? Está formado por 10. Entonces, un metro tiene 100 centímetros y un metro tiene 1000 milímetros. Utilicemos unidades de longitud. Para medir longitudes mayores que el metro, dijimos que utilizábamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Ejemplo, si vemos este edificio, tiene un decámetro. Y un decámetro es igual a 10 metros. Entonces, un decámetro es igual a 10 metros. Si queremos medir longitudes más grandes, como por ejemplo una cancha de fútbol, decimos que esta cancha mide un hectómetro y un hectómetro tiene 100 metros. Queremos medir algo más grande de ciudad a ciudad, etc. Entonces vamos a utilizar los kilómetros. Por ejemplo, de esta ciudad, La Victoria, hacia la ciudad Bolívar, mide 476 kilómetros. Y un kilómetro es igual a 1000 metros. Si queremos saber cuántos metros hay aquí, lo multiplicaríamos por 1000, ¿no? 476.000 metros. Para medir longitudes menores que el metro, utilizamos el decímetro, y recuerden que un decímetro tiene 10 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí cogemos una regla y vamos a medir cuánto mide este lápiz. Entonces, este lápiz mide 10 centímetros, que equivale a un decímetro. Entonces, un decímetro es igual a 10 centímetros. Un metro tiene 10 decímetros. El centímetro. Si queremos medir este clip, vamos a ver que mide del 0 al 1 es 1 centímetro, del 1 al 2, 2 centímetros y de 2 al 3, 3 centímetros. Entonces, el clip mide 3 centímetros. Entonces, un centímetro va a tener 10 milímetros. Un metro tiene 100 centímetros. El milímetro. Si queremos medir el grosor del lápiz, nos damos cuenta que mide menos de 1 centímetro. Mide 8 milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros. Aquí podemos ver la representación, ¿no? Entonces, del 0 al 10 es un decímetro. Un decímetro es igual a 10 centímetros y es igual a 100 milímetros. Un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Tiene 10. De esas rayitas que contamos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en un centímetro es igual a 10 milímetros. Y el milímetro del 0 a la primera rayita es 1 milímetro. Conversiones de unidades.
Entonces, para hacer las conversiones de unidades, pues vamos a recordar pues a los múltiplos y a los submúltiplos. Cuando yo quiero pasar de una unidad mayor hacia una menor, siempre vamos a multiplicar. De peldaño a peldaño es por 10. Siguiente por 100 y siguiente por 1000, ¿no? Entonces va por 10, por 10, por 10. Si yo quiero, ahí está, si yo quiero pasar de una unidad menor hacia una mayor, convertir de una menor a una mayor, es dividir entre 10, ¿ya? De peldaño a peldaño entre 10. También lo podemos escribir, aquí lo he escrito en forma de escalera, pero aquí también lo podemos escribir en forma horizontal, ¿no? El metro es la unidad principal que está en el centro. Hacia la izquierda están todas las unidades mayores que el metro, que son los múltiplos, como el decámetro, hectómetro, kilómetro. Hacia su derecha tenemos todas las unidades menores que el metro, que vienen a ser los submúltiplos. Submúltiplos del metro son decímetro, centímetro, milímetro. Entonces, de kilómetro a hectómetro multiplicamos por 10, de hectómetro a decámetro por 10, de decámetro a metro por 10, de metro a decímetro por 10, a centímetro por 10 y de centímetro a milímetro por 10. Si yo quiero pasar directamente de kilómetro a metro, es por 10, por 100, por 1000. Igualito, si paso de metro a milímetro, por 10, por 100 y por 1000. Si quiero pasar directamente de kilómetro a milímetro, sería por 1.000.000. Si quiero pasar de milímetro a kilómetro, entre 1.000.000. Convertimos de mayor a menor. Cuando convertimos de mayor a menor, no nos olvidemos que multiplicamos. Convierte 7 kilómetros a metros. Miren, kilómetros hasta metro. Es multiplicar por 1000. Entonces sería 7 kilómetros es igual a 7 por 1000 es igual a 7000 metros. Voy a convertir de 85 metros a centímetros. De metro hasta centímetros sería por 10 y por 10 sería por 100. Entonces sería en 85 metros va a ser igual a 85 por 100, 8500 centímetros. Vamos a convertir de 12 decámetros a decímetros. Decámetros hasta decímetros, de mayor a menor. Multiplicamos por 100. En 12 decámetros tenemos 12 por 100, 1200 decímetros. Convertimos ahora de menor a mayor. Para esto, ¿qué hacemos? Dividimos. Vamos a convertir 3400 centímetros a decímetros. De centímetros a decímetros voy a dividir entre 10. Es un peldaño nada más. Entonces, 3400 entre 10 es igual a 340 decímetros. 250.000 milímetros a metros. Entonces, yo me doy cuenta que de milímetros hasta metro es dividir entre 10, 100, entre 1000. Entonces, 250.000 milímetros entre 1000 es igual a 250 metros. Y un último. Bien, ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a practicar. Dice, según los ejemplos anteriores, completa las equivalencias. Muy bien. En 5 kilómetros. En 5 kilómetros. ¿Cuántos metros hay? Entonces debo saber que de kilómetros a metros sería, porque es de mayor a menor, multiplicar por 1000. 5 por 1000, 50, 5 por 1000 sería 5000. Entonces en 5 kilómetros hay 5000 metros. Igual, ¿no? Tengo 35 hectómetros a metros, de mayor a menor. Entonces, en 35 hectómetros multiplico por 100, ¿no? Y obtengo 3500 metros. Así, chicos, tienen que hacer su conversión a estos ejercicios, resolverlos en el cuaderno. Luego tienen la tarea del libro en la página 65
en actividades y 56 en el libro de texto. Seguimos, vamos a ver la forma práctica de convertir unidades de longitud. Miren acá, vamos a utilizar la tabla y esta tabla sería bueno que ustedes la realicen, la dibujen y luego la metan en una mica para que ustedes practiquen, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. Convertir 7 kilómetros a decámetros. Hay dos formas de hacer, una utilizando la tabla y otra efectuando las multiplicaciones o divisiones. Entonces tenemos en la primera, vamos a hacer primero en el gráfico y recuerda que la última cifra debe estar ubicada en la unidad que me indican. Por ejemplo, 7 kilómetros, el 7 debe estar ubicado en kilómetros. Ahí está. Ahora, como es de mayor a menor, es una multiplicación, se completa con ceros, ¿no es cierto? Hasta la otra unidad que me indican decámetros. Entonces, 0 en hectómetros y 0 en decámetros. Quiere decir que en 7 kilómetros he multiplicado por 100. 7 por 100, 700 decámetros. Siguiente, 35 hectómetros a metros. Muy bien. Igual, el 5, en la última cifra, debe estar ubicada en hectómetros. Entonces, ubicamos el 5, adelante va a estar el 3. Y luego hay que convertir a metros. También vamos a multiplicar por 100, ¿no es cierto? Entonces, al multiplicar por 100 sería 0 en decámetros, 0 en metros. Y acá multiplicamos por 100 sería 3.500 metros. Perdón. 8 metros, vamos a convertirlo a decámetro. El 8 lo ubicamos en metro y en decámetro, si se dan cuenta, de metro a decámetro es de unidad menor a mayor. Entonces se divide, ¿no es cierto? El 8 lo vamos a dividir y vamos a completar, a dividir entre 10, ¿no es cierto? Entonces al dividir entre 10, vamos a correr la coma decimal. Vamos a imaginar que la coma decimal está después del 8. Entonces corremos, como es entre 10, un espacio. Como no tenemos nada, colocamos 0 y la coma decimal. Entonces, en 8 metros es dividir 8 entre 10, 0,8. Siguiente, 100.730 milímetros, vamos a convertirlo a decímetros. Entonces, el último 0 debe estar ubicado en milímetros. Ahí está el 0 ubicado en milímetros. Como es de milímetro a decímetros, a unidad menor, de unidad menor hacia unidad mayor, dividimos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero en el tablero. Colocamos el 0, el 3 estaría en centímetros, el 7 en decímetros y el 1 en metro. Y me dicen hallar, convertirlo a decímetros. Entonces ubicamos decímetros y ahí colocamos la coma decimal. Hemos dividido entre 100 también, ¿no? Entonces 1.730 entre 100 sería 17,30 decímetros. 942 centímetros, vamos a convertirlo a decímetros. Igual, ¿no? Vamos a ubicarlo en el tablero. El 2 va en centímetro, el 4 va en decímetro y el 9 en metros. Debo convertirlo a decímetros. Quiere decir que de centímetro a decímetro es de unidad menor a mayor, dividimos, en este caso entre 10. En el caso de la tabla, sencillamente voy a colocar la coma decimal después de la unidad decímetros. Entonces sería 94,2. Matemáticamente, de centímetro a decímetro vamos a dividir entre 10. Entonces, imaginemos que la coma está después del 2 y corremos un espacio, ¿no?, para colocar la coma. Y sería 94,2. El último, 675 milímetros, convertirlos a metro. Los ubicamos primero el 5 en milímetros, 7 y 6. Y debemos convertirlo a metros. Entonces vemos que en metro no hay nada, entonces vamos a colocar 0
y después de la unidad metro, le colocamos la coma decimal. Entonces, en 675 milímetros a metros voy a dividir entre 1000. Voy a correr la coma decimal que está después del 5, 3 espacios, 1, 2, 3, y coloco el 0 adelante, 0,675. Seguimos practicando. Seguimos con el tablero y vamos a convertir. Convierte 36 hectómetros a decímetros. No se olviden que la última cifra ocupa la posición de hectómetros. Entonces, 36 hectómetros, 6 en hectómetro y 3 en kilómetros. Ahora, como es de unidad mayor a menor, multiplico, ¿sí? En este caso, en la tabla, sencillamente voy a completar con ceros hasta la unidad decímetros. Pasamos un 0, 2 ceros y 3 ceros. Entonces, de hectómetro a decímetro es por 1000, por 10, por 100, por 1000. Entonces, 36 por 1000 sería 36.000 decímetros. 145 decámetros a centímetros. Entonces, ubicamos el 5 en decámetros, el 4 en hectómetros y el 1 en kilómetros. Y como debemos convertir a centímetros, de unidad mayor a menor, multiplicamos. En el caso de la tabla, agregamos 0 hasta centímetros. Y muy bien, entonces para convertir 145 decámetros a centímetros, estamos multiplicando por 1000. 145 por 1000 sería 145.000 centímetros. 2.370 centímetros vamos a convertirlos a metros. De centímetro a metro está pasando de una unidad menor hacia una mayor. ¿Cuánto? Si fuese matemáticamente entre 100, ¿no es cierto? Pero vamos a ubicarlo primero en la tabla. El 0 va en centímetros, ahí está. El 7 en decímetro, el 3 en metro y el 2 en decámetros. Ahora me dicen cuántos metros hay. Convertir de centímetros a metros. Entonces busco la unidad metro y después de ese número coloco la coma decimal. Quiere decir que en 2.300 centímetros divido entre 100 al número y obtengo la cantidad de metros, ¿no? Sería 23,70 metros. El siguiente, 642 milímetros a metros, de menor a mayor. Nuevamente me toca dividir. Vamos a ubicarlo primero en el tablero. El 2 va en milímetro, el 4 en centímetro y el 6 en decímetro. Ahora me dicen conviértelo a metros. Y yo me doy cuenta que en metro no hay nada, así que le pongo 0 y después de eso pongo la coma decimal. Entonces, 642 milímetros debo dividir entre 1000 para que sea en metros. Entonces, sería 0,642. 4.512 decámetros, convertirlos a milímetros. Es de una mayor a una menor, nos toca multiplicar. Vamos a hacerlo primero en el tablero. El 2 ocupa la posición decámetro, el 1 hectómetro, el 5 en kilómetro y el 4 a unidades mayores. Luego debemos llegar hasta milímetro, es decir, debo completar con ceros hasta milímetros. Entonces, para convertir 4.512 decámetros a milímetros, voy a multiplicar por 10.000. Entonces, al multiplicar ese número por 10.000, obtenemos 45.120.000 milímetros. Siguiente, 745 decímetros lo vamos a convertir a decámetros. Entonces, 745 decímetros a decámetros, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar el 5 en decímetros, ¿sí? El 4 en metros y el 7 en decámetros. Como me piden convertir a decámetros, busco decámetro y después de esa cifra que está en decámetro le pongo la coma, 7,45. Entonces, de decímetro a decámetro es dividir entre 100.
Entonces, 745 entre 100 es 7,45 decámetros. Siguiente, 1341 centímetros. ¿Sí? Convertirlo a decímetro. Quiere decir, de una unidad menor hacia una mayor, dividimos, en este caso entre 10. Pero vamos a ubicarlo primero en el tablero. El 1 va en centímetros, el 4 en decímetros, el 3 en metro y el 1 en decámetro. Y me dicen convertir de centímetros a decámetros. Quiere decir que me ubico, perdón, a decímetros. Me ubico en decímetros y después de la cifra 4 pongo la coma. Entonces, 1341 entre 10 sale 134,1 decímetro. En 83 decímetros, ¿cuántos hectómetros hay? Es decir, de una unidad menor hacia una mayor nos va a tocar dividir. Vamos a hacerlo primero en el tablero. Ubicamos el 3 en decímetros, el 8 en metro. Y me dicen convertir a hectómetros. Me voy hasta hectómetro y hasta ahí debo completar con ceros. 0, 0 y ahí iría la coma decimal. Entonces, 83 decímetros a hectómetros voy a dividir entre 100, ¿no? Y sería 0, perdón, entre 1000, ¿no? Porque es de decímetro hasta hectómetro. Entre 10, entre 100, entre 1000. Muy bien, entonces 83 decímetros entre 1000 sería 0,083 hectómetros. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. No se olviden de repasar. Seguimos. Vamos a realizar igual en esta práctica, ¿no? Seguimos practicando, recuerden. Pero ahora lo vamos a hacer sin el tablero, solamente con multiplicaciones o divisiones. 725 kilómetros a centímetros. Es de una unidad mayor hacia una menor. Entonces sería por 100.000. Entonces 725 por 100.000, 725 kilómetros por 100.000 nos da 72.500.000 centímetros. Vamos a ver el siguiente. 3.269 milímetros se van a convertir a metros, de una unidad menor hacia una mayor. Entonces vamos a dividir entre 1000. Sería entonces, recuerden, entre 1000, imagínense que la coma está después del 9, corro 3 espacios, la coma la corro hacia 6, 1, 2, 3, sería 3,269 metros. 900 decámetros hacen a decímetros, ¿sí? Entonces, es de una unidad mayor hacia una menor. Entonces, vamos a multiplicar por 100, ¿no? Entonces, serían 90.000 decímetros. 134 metros a milímetros, de unidad mayor a menor. Entonces, de metro a milímetro, multiplicamos por 1000. 134.000. 73 decímetros a hectómetros, ¿sí? Entonces, nos toca dividir. Y de decímetros hasta hectómetros sería entre 1000. Entonces, la respuesta sería, corro la coma, 3 espacios, 3 al 7, aumento un 0, sería 0,073 hectómetros. Escribe las equivalencias en metros y resuelve. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que primero convertir cada uno de estos a metro. Si decimos 32 hectómetros a metros, sería por 100. Entonces, 32 por 100 sería 3.200. Más 5.700 centímetros a metros. De centímetros a metros, de menor a mayor, voy a dividir. ¿Entre cuánto? Entre 100.
5.700 entre 100 sería 57. Más 48 decámetros. De mayor a menor, de decámetro a metro, es de mayor a menor y sería por 10, más 480. Si sumamos todo esto, obtenemos 3.737 metros. Vamos al siguiente. 36.500 centímetros. Vamos a convertirlo a metros. De centímetros a metros dividimos entre 100. Entonces, 36.500 entre 100 sería 365. Más 27 kilómetros. De kilómetros a metros multiplicamos por 1000. 27 por 1000, 27.000 metros. 32.000 milímetros convertidos a metros. De milímetro a metro dividimos entre 1000. 32.000 entre 1000 nos da 32. Más 65 decámetros. Para convertirlo de decámetro a metro, multiplicamos por 10. 65 por 10 sería 650. Si sumamos todo esto, obtenemos 28.047 metros. Muy bien, así es que tenemos que primero escribe las equivalencias convertidos a metros y luego sumas todo, ¿no? Resuelves la suma. Muy bien, chicos, pasamos al siguiente. Hay el perímetro de la siguiente figura. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? La medida de todos los lados sumamos. O también, si fuesen todos los lados iguales, se multiplicaría. Pero en este caso, sumar todos los lados, en este caso del pentágono. Entonces, vamos a convertir esto a centímetros. Muy bien. Entonces, 5 hectómetros, si lo queremos convertir a centímetros, sería por 10, 100.000, 10.000, ¿no es cierto? 5 por 10.000 sería 50.000 centímetros. Luego tenemos 350 milímetros convertidos a centímetros, lo vamos a dividir entre 10, 35. 720 metros a centímetro lo multiplicamos por 100. Entonces nos dará 72.000 centímetros. 55 decímetros a centímetros lo multiplicamos por 10. Sería 550. 73 decámetros, convertirlos a centímetros, sería por 1000. Entonces sería 73.000. Sumamos todo y eso nos va a dar 195.585 centímetros. Número 4. Resuelve el siguiente problema. El doctor Antonio de lunes a viernes va a su consultorio, pero antes deja a su hijo Pedro en su colegio. Si de su casa al colegio hay una distancia de 5 kilómetros y del colegio al consultorio hay 26 hectómetros, pregunta, ¿cuántos metros recorrerá diariamente si regresa a su casa por el mismo camino? Entonces vamos a recordar que de la casa al colegio hay 5 kilómetros que corresponde a 5.000 metros. ¿Por qué lo estamos convirtiendo a metros? Porque la pregunta nos hacen cuántos metros recorre. Entonces de una vez estamos convirtiéndolo. Y el segundo, que es del colegio al consultorio, 26 hectómetros. De hectómetros a metro lo multiplicamos por 100, 2.600 metros. Ahora, ¿qué nos toca? Entender el problema. Nos dice que cuántos metros recorre diariamente desde la casa al consultorio, o sea, el colegio primero, al consultorio, y el regreso también se considera, ¿no? Entonces, la ida y la vuelta. Entonces sería 5.000 más 2.600 multiplicado por 2, o si no, también hacemos las dos sumas, ¿no? 5.600 más 2.600 y repetimos esa suma. 2.600 más 5.000
Y al final es 7.600 más 7.600 y eso nos da 15.200 metros. Entonces, de ida y vuelta desde el colegio, perdón, desde la casa al colegio y el colegio al consultorio, va a recorrer 15.200 metros. Ahí está la respuesta. Diariamente recorre 15.200 metros. Muy bien, chicos. Aquí han podido ver cómo se utiliza las conversiones de las unidades de longitud. ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido. No se olviden de repasar, ¿sí? Y practicar, ¿no? Recuerden que en el video ustedes, antes de darle clic para ver las respuestas, resuelvan primero ustedes y luego lo comparan. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.